Justo aquí detrás mío se encuentra el lugar donde el 9 de abril de 1948 Juan Sierra Roa, con una pistola que se dice que le dio la CIA o la derecha colombiana, le dio 3 tiros por la espalda a Jorge Eliezer Gaitán. Tal vez hubiera sido un excelente presidente, tal vez no lo sabemos, pero el 9 de abril de 1948 cambió la historia de Colombia. Así que nada, quédense junto a mí, denle like y suscríbanse. Nosotros estábamos buscando esto hace como 2 horas, donde está lo de Gaitán, y estuvimos parados y es que escampando. Y ese tombo hijuep no fue capaz de decirnos dónde está. O mentira, la buena para el tombito. Nosotros como idiotas y lo teníamos detrás. Sé que es un imbécil y no averigua bien dónde es. El asesino de Jorge Eliezer Gaitán, Juan Roa Sierra, se escondió en una de estas locales. Antes era una droguería y hay una multitud obviamente enojada porque pues antes existían solo 2 partidos políticos, los liberales y los conservadores. Antes, claro, se escondió y todos los liberales empezaron a decirle por qué lo hizo. Intentaron 2 policías y el ejército papi cogerlo, no, salvarlo, pero realmente no lo lograron. Todos los liberales estaban supremamente enojados y en ese entonces lo lincharon y lo arrastraron por toda esta calle Séptima hasta llegar al Palacio de Justicia y a la Plaza de Bolívar, donde finalmente murió linchado Juan Roa Sierra, que fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, todo esto tuvo consecuencias grandes en la juventud colombiana, porque a raíz de todo esto mataron personas. Chicos, perdón, nos tuvo que cambiarnos de lugar porque casi nos meten 3 puñaladas y cholen. Cabrón, que nos van a robar esos piros, mal parido. Encontramos en el centro de Bogotá. Aquí, el 9 de abril de 1948, pasaron muchos sucesos que cambiaron la historia no solo de esta capital colombiana, sino del país entero. Colombia dio inicio a la época de la violencia, donde en esta época los liberales y los conservadores empezaron a matar, y esto se vio reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, en Independiente Santa Fe, que era un equipo rojo de la capital colombiana, y en Millonarios, que era un equipo azul, más para conservadores, ¿entienden? Pero eso era lo mínimo. Realmente empezaron a crearse guerrillas, movimientos, asesinatos en todo el país, o un partido político lo manejaba los liberales y no había ni un solo conservador, o viceversa, y se asesinaban por simplemente una ideología. Pero no, más específicamente el 9 de abril de 1948 dio inicio al Bogotazo. La gente cogió esto como excusa, ¿no? La muerte de este caudillo liberal, para quemar todo esto. Aunque ustedes ven, por ejemplo, acá tenemos detrás el Museo de la Moneda de Bogotá, de Colombia, estas casas, y por ejemplo también el museo que visitamos en el video anterior de la casa de Llorente, vayan a verlo. Ese museo lo quemaron y lo volvieron mierda prácticamente. Entonces mucha gente utilizó esto como excusa para robar, para hacer vandalismo, para asesinar gente, porque hubo más de 2.500 muertos. Ten en cuenta que estos hechos ocurrieron durante una semana llena de violencia, una semana llena de vandalismo, una semana llena de saqueos, una semana donde la policía y el ejército intentó calmar las cosas, pero realmente no pasó absolutamente nada. Así que pues, parce, vean esa calle, toda esa calle arrastraron linchando a Juan Roa Sierra, el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, por el simple hecho de asesinarlo. Hay muchas teorías acerca de eso, ¿no? Porque Juan Roa era un man, una persona del común, de la clase obrera. Él vivía en la Candelaria, pero en la parte pobre, donde ahora es el Cerro de las 3 Cruces y así. Entonces realmente deja mucho que decir, ¿no? Porque mucha gente dice que fue la CIA la que lo mandó matar, o la derecha colombiana. Nunca lo sabremos, ¿no? Aunque bueno, ¿ustedes qué opinan? En los comentarios, ¿fue la derecha o fue la CIA tal que les dio el arma? Porque también hay una película muy famosa del 2012 que habla de la vida de Juan Roa Sierra, y en esta biografía habla de cómo le dieron plata y cómo le prometieron sacarlo del país a Inglaterra solo por matar al caudillo liberal. Bueno, también este chico Juan Roa Sierra estuvo estudiando los movimientos de Jorge Eliezer Gaitán. Tengan en cuenta que él era como un fan, era muy simpatizante, ya que Jorge Eliezer Gaitán pintaba para ser el próximo presidente de Colombia en el año 1950, pero no lo logró porque pues lastimosamente fue asesinado acá en Bogotá, dando inicio al Bogotazo. ¿Qué opinas, primo, de todo esto? No, yo quedé reazarado a esos hijos de perra que casi nos roban. Papi, sí, hace momentos vinieron como 3 ñeros y se devolvieron. No, es que los piros se van caminando y tan se fueron para allá, para el fondo, y luego se devolvieron y dije, uy, paila. Pueden ver en el anterior clip el cara asustado. Cabrón, que nos van a robar esos piros. Se cagó. Pues yo también. Mucha multitud dice que fue el asesino Juan Roa Sierra, o él fue el que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, pero pues son hechos que aún no se saben realmente. Claro, como empezaron las revueltas, más de 500 personas murieron solo el primer día del inicio del Bogotazo. Bueno, estamos con Don Otelo, que nos va a comentar más acerca del Bogotazo y la historia de en sí, lo que ocasionó y todo lo que conllevó el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 quedaba aquí en este sitio la puerta del edificio Agustín Nieto Caballero,
caballero. Por esta puerta sale Jorge Eliezer Gaitán Ayala a la 1 de la tarde acompañado de Plinio Mendoza Neira y de Eliseo Cruz. Y en esta parte, de espaldas, recibe los 5 disparos que lo matan no instantáneamente. Juan Roa Sierra viene de ese lado de la calle 12. De aquí Gaitán es llevado a la Clínica Colombia, que quedaba en la calle 12 con carrera sexta, aquí a unas cuadras. Y bueno, pues ahí se inicia lo que se llamó el Bogotazo, de lo que han nacido libros como el de Arturo Alape, que es el más emblemático sobre el tema, que es el Bogotazo, Memorias del Olvido. Había gente muy importante en ese día como Fidel Castro. Fidel Castro estaba aquí en Colombia, él estudiaba Derecho en la Universidad Libre y aparte de eso pues había quedado inscrito como participante, como estudiante dentro de la 9ª Conferencia Panamericana que generó tiempo después la Organización de Estados Americanos, OEA. Eso nació aquí el 9 de abril del 48. En ese momento se realiza la 9ª conferencia aquí en Bogotá cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Bueno, mucha gente dice que Jorge Eliezer Gaitán hubiera sido un excelente presidente o no. ¿Tú qué opinas? Porque esos son obviamente rumores que nunca sucedieron. No podríamos ser adivinos, pensar cómo hubiera podido ser un gobierno de Gaitán. Él era un hombre que movía las masas, el vibrato de su voz era muy convictivo, acercaba a la gente, la unía. Pero la verdad es que no podemos decir cómo hubiera podido ser su gobierno. Él era un hombre muy populista. Recordemos que en algún momento fue quien uniformó de manera fascista, entre otras, a todos los lustrabotas, la capital de la República, que en esa época pululaban por cualquier rincón de Bogotá. Eso viene de su formación en Italia, porque él tuvo de compañero de pupitre a Benito Mussolini. Y además al vibrato de Gaitán le hicieron un estudio buenísimo que habla de que era un fascista peor que Hitler. Así que no podemos saber a ciencia cierta cómo hubiera sido el gobierno de Gaitán. Lo cierto es que generó un cambio social profundo en ese momento en Colombia y bueno, pues la quema de Bogotá que sirvió entre otras para rehacerlo y reconstruirlo y llevarle a la modernidad que conocemos hoy en día. Laureano Gómez Castro, que además tenía gerenciando la violencia de los 50 a su adorable hijito Álvaro y en el caso del Valle administrando la barbarie José María Lozano Arias del Cóndor, mano derecha de Laureano y de Alvarito. En el 70 la derecha se roba la presidencia de Rojas, en donde estaban no solo los godos sino también los liberales que crearon el esperpento del Frente Nacional para poder esquilmar bajo ojos de legalidad su finca llamada Colombia. El Palacio de Justicia lo quemó Belisario, otro presidente godo, y el general Miguel Vega Uribe, ese apellido Uribe, siempre presente por alguna parte con su maldad a cuestas. El bloque capital lo creó Francisco Santos. Los falsos positivos, el volver trizas la paz en el atroz mandato de Iván Duque. Infinidad de desastres creados por la godarria ladrona y vividora. Bueno chicos, si es del Transmilenio, les doy las gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse. Don Otelo nos regaló este libro. Y nada, la verdad me parece muy chimba que una persona se haya parado para hablarnos más acerca de la historia de un acontecimiento tan importante como el Bogotazo. Entonces nada, espero que hayan disfrutado este video y ya saben, Danny Tarakenkick.